Al-Jafari denuncia papel de Qatar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo al terrorismo en Siria. Valiente ejército sirio continúa sus operativos militares y recupera control de varios puntos al norte del monte de Ashaer, en Homs. Cuatro muertos tras atentado terrorista en Erbil y fuerzas iraquíes eliminan a 30 armados del Estado Islámico. Bienvenidos amigos a una nueva edición más de las noticias en lengua española desde nuestro nuevo estudio en Kafr Suse, siempre de Damasco, Siria. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas denunció el papel de Qatar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo y financiación al terrorismo en nuestro país. El representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, afirmó que la presentación por parte de las delegaciones de Qatar y Arabia Saudita de un proyecto de resolución de condena a la situación de los derechos humanos en Siria constituye una paradoja en sí mismo, haciendo referencia a los cientos de informes y declaraciones que revelan la magnitud del involucramiento de los gobiernos de estos dos países y de su aliado turco en el fomento del terrorismo internacional y en la obstaculización para el alcance de una solución política a la crisis en nuestro país. En su intervención ante la tercera comisión sobre el proyecto de resolución número 31 relativo a la situación de los derechos humanos en Siria, al-Jafari declaró que la cadena norteamericana CNN difundió en junio y octubre últimos dos reportajes que documentan el papel de los regímenes saudí y catarí en el apoyo y financiación de las organizaciones terroristas en Siria, incluyendo los grupos vinculados a Al-Qaeda como el Frente al-Nusra y el Estado Islámico. El delegado sirio aclaró que funcionarios del Interpol confirmaron que el gobierno turco facilita el paso de miles de terroristas y mercenarios extranjeros a Siria, haciendo alusión también a los informes que demuestran la implicación de Turquía en la apertura de campos de entrenamiento para terroristas sobre su territorio. El diplomático sirio señaló que Arabia Saudita presenta ahora un proyecto de resolución en apoyo al mandato del enviado de la ONU, Staffan de Mistura, en Siria, y en el pasado se negó a recibir a los anteriores enviados especiales de la ONU, como Kofi Annan y Lakhdar Brahimi. De igual manera, hizo alusión al informe de 100 páginas publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Golfo en Washington, el cual demuestra la violación de los derechos de los ciudadanos saudíes en las regiones orientales del referido Estado. Por último, al-Jafari solicitó a los Estados miembros que voten en contra del proyecto de resolución número 31, señalando que las delegaciones de Arabia Saudita y Qatar recibieron comunicaciones de los embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Turquía, instándolos a votar a favor del proyecto de resolución. La Asamblea del Pueblo aprobó en su sesión celebrada este miércoles el proyecto de ley que extiende por 3 meses más el plazo señalado por el decreto legislativo número 8 del corriente año, el cual ofrece facilidades de pago a los ciudadanos y hombres de negocios que obtuvieron préstamos de los diferentes bancos públicos. De igual manera, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que contiene una enmienda del decreto legislativo número 48 del año 2002 sobre la unificación de la cuota de inscripción de los vehículos. Luego, la Asamblea dio la palabra al ministro de Administración Local, quien respondió a las preguntas de los parlamentarios. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas recuperaron el control de 3 puntos de control en el norte del monte Al-Shaer, en el campo de Homs, después de eliminar a numerosos miembros de las organizaciones terroristas y takfiristas. Otras unidades del ejército eliminaron a varios terroristas durante operativos lanzados en varios barrios de la ciudad de Alepo, donde se atrincheraban las bandas terroristas. En el campo de Alepo, el ejército lanzó ataques aéreos contra sedes de las organizaciones extremistas y takfiristas en diferentes localidades. En Quneitra, numerosos terroristas fueron abatidos en exitosos operativos del ejército en el campo de esta provincia sureña. En Dera, el ejército aplastó concentraciones de terroristas y destruyó sus pertrechos bélicos en el poblado de Ataman. El ministro del Interior, Mayor General Mohammad Ashar, examinó este miércoles con una delegación de la Organización de
de Liberación de Palestina, encabezada por Ahmad Majdalani, la situación de los ciudadanos palestinos en los campamentos de refugiados en Siria y las duras condiciones en las que viven debido a los crímenes de las organizaciones terroristas. El general al-Shahar ratificó el completo apoyo de Siria al pueblo palestino en su lucha para recuperar su tierra y establecer un Estado independiente, en resistir a los intentos de judaizar Jerusalén y eliminar la causa palestina. En ese sentido, al-Shahar señaló que los atentados terroristas contra los campos palestinos en Siria sirven a los intereses del ente sionista en eliminar la causa palestina y desviar a Siria de sus firmes posturas de apoyo. Asimismo, agregó que el gobierno sirio trabaja para garantizar todas las necesidades de los residentes en los campamentos palestinos. Por su parte, Majdalani ofreció un panorama sobre la situación en el escenario palestino y el último ataque sionista contra los habitantes de Jerusalén ocupada. Por su parte, Majdalani elogió las facilidades ofrecidas por el gobierno sirio para aliviar el sufrimiento de los palestinos en nuestro país. Unidades de defensa popular de Ain el Arab realizaron ayer martes un operativo en la periferia de la ciudad en el cual lograron recuperar 6 edificios en el que se atrincheraban terroristas del Estado Islámico. Fuentes locales revelaron que 13 terroristas del Estado Islámico fueron eliminados en dicho operativo, agregando que unidades de defensa popular consiguieron confiscar gran cantidad de armas y municiones, entre ellas lanzaproyectiles RPG y fusiles de precisión. De señalar que los terroristas del Estado Islámico llevaron a cabo el domingo un ataque en el eje sur y sureste de la ciudad, el cual concluyó en un rotundo fracaso gracias a la férrea resistencia de las unidades de defensa popular. Continúan los ataques sionistas contra la ciudad ocupada de Jerusalén y las autoridades de la ocupación israelíes aprobaron la construcción de 78 unidades de vivienda en la sagrada urbe. Asimismo, los medios de información de la ocupación israelí anunciaron la construcción de 50 unidades colonialistas en el asentamiento de Jabal Abu Ghanem, localizado al sur de Jerusalén, y 28 unidades en el asentamiento de Ramot, al norte de la mencionada ciudad. Por otro lado, colonos sionistas irrumpieron de nuevo en la mezquita de Al-Aqsa por la puerta de los magrebíes bajo fuertes medidas de seguridad ofrecidas por las fuerzas ocupantes. Mientras en el barrio de Silwan, situado en Jerusalén, las autoridades de la ocupación demolieron la casa del mártir Abdurrahman Cloda, autor del accidente automovilístico en Jerusalén, durante el cual 2 colonos perdieron la vida y 8 resultaron heridos. Al menos 4 personas murieron y varias resultaron heridas tras atentado terrorista con coche bomba en el centro de la ciudad de Erbil, al norte de Irak. El gobernador de Erbil declaró que el terrorista suicida intentó entrar dentro de un castillo histórico, pero el auto explotó fuera del recinto, causando daños materiales significativos en el lugar. Según un canal de televisión local, 4 personas perdieron igualmente la vida, entre ellas 2 policías, mientras otras 22 resultaron heridas. Fuerzas de seguridad iraquíes lograron eliminar a 30 armados de la organización terrorista del Estado Islámico durante choques que se llevaron a cabo en la localidad de Sadie. El jefe del Consejo Provincial de Diyale, Musan al-Tamimi, afirmó que las fuerzas de seguridad, respaldadas por fuerzas populares, lograron eliminar a numerosos terroristas, entre ellos mercenarios árabes y extranjeros. A continuación, nuestros principales titulares. Al-Jafari denuncia papel de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en el apoyo al terrorismo en Siria. Valiente ejército sirio continúa sus operativos militares y controla varios puntos al norte del monte Al-Shaer en Homs. Cuatro muertos en un atentado terrorista en Erbil y fuerzas iraquíes eliminan a 30 armados del Estado Islámico.
Gracias por estar con nosotros y como siempre, nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.